Muy buenas noches, queridos hermanos que nos acompañan una vez más en este nuevo capítulo del podcast de Imagen Bautista. Hoy me encuentro con un querido hermano con el cual vamos a estar conversando acerca de un muy interesante libro de otra tradición cristiana que vamos a estar compartiendo hoy. Él es Nilton Pardo, es el director de los proyectos divulgativos Catolicismo Reformado, buena página que yo sigo. Anglicanismo también, y diácono de la Iglesia Anglicana Ortodoxa. Es magíster en Artes y Estudios Cristianos, profesor de la Historia de la Iglesia en Civitas Dei. Actualmente está finalizando una maestría en Divinidades y está casado con Emilia y tiene un hijo llamado Tomás. Así que te damos la bienvenida, querido hermano Nilton. Un gusto tenerte por aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias por seguir los proyectos y sí, es un gusto estar aquí contigo. Sí, buenísimo. Me encanta que podamos compartir con otras tradiciones cristianas y podamos juntos también reflexionar. Bueno, hoy elegimos un libro de tu tradición que queremos compartir, así que me gustaría que pudieras hablarnos del libro en términos generales y también del autor. Sí, recién salió la edición en español de El legado de la teología anglicana, el libro de J.I. Packer. Creo que no necesita tanta presentación, es el legendario anglicano del siglo XX, ¿no? Así es. Es un libro bastante divulgativo, creo yo que para el gran público. No se centra mucho en las controversias en términos polémicos, sino en la divulgación y afirmación de los distintivos que él considera que son parte de la tradición anglicana y que vale la pena rescatar. Así que desde ya es un libro para todos. Sin embargo, que sea para todos no hace que sea un recurso simple. En realidad tiene bastante contenido para disfrutar y profundizar. Así que encantado de participar sobre este recurso, que además creo que es de los pocos recursos que hay de divulgación sobre la tradición anglicana en nuestro idioma, al menos de un autor tan destacado, así que me alegra bastante que esté disponible. Sí, es verdad, hay poco de anglicanismo y bueno, parte del público que quizás escucha estos podcasts de Imagen Bautista, obviamente por nuestro nombre Bautista, quizás escuchan hartos autores de esa línea, pero es bueno poder escuchar acerca del anglicanismo, que de repente para muchos hermanos es algo desconocido, y este libro va a dar la oportunidad de poder profundizar en eso. También hay muchos mitos quizás o discursos sobre qué es el anglicanismo, y me imagino que el autor Packer, ¿cierto?, va a ir tratando cada uno de esos mitos. Sí, así es. De hecho, para entrar en materia, si quieres, podemos ir comentando lo que él va a abordar. Él aborda varios temas, ¿no? En 12 capítulos con un epílogo. Y los primeros capítulos son precisamente sobre la identidad anglicana y sobre cómo se desarrolla esa identidad. En primera instancia, en la Reforma Inglesa, en la discusión con los puritanos, y posteriormente él empieza a hacer un desarrollo histórico y teológico del anglicanismo hasta llegar al anglocatolicismo y posteriormente terminar en lo que conocemos como el liberalismo y cosas por el estilo, ya muy del siglo XX y del siglo XXI. Nilton, sería bueno que también nos hables de los conceptos. Usaste uno ya, anglocatolicismo, que pudieras quizás explicar si hay distintas líneas dentro del anglicanismo, cómo se divide. Quizás nuestro público no conoce eso y sería bueno también introducirnos en eso. Sí, de hecho, él en su primer capítulo empieza básicamente abordando la cuestión porque los términos en nuestra tradición son bastante problemáticos. Digamos que los presbiterianos tienen algunos problemas para distanciarse de los presbiterianos liberales en Estados Unidos.
Nosotros tenemos un problema similar, pero es más global, puesto que anglicano suena mucho a inglés de las Islas Británicas, ¿no? Pero también suena mucho al actual arzobispo de Canterbury, que en realidad es una mujer. Así que imagínate todo lo que puede pensar una persona con esos entendidos de los términos. Pero Packer nos va a decir en el primer capítulo que hay 3 corrientes principales en el anglicanismo moderno. Y esas corrientes son la evangélica o protestante reformada, que serían los términos que nosotros conoceríamos y que nos sentimos a gusto. Y esta está caracterizada por una creencia en las escrituras, en la sola escritura, en la justificación por la fe. En general, por participar o pertenecer a la tradición reformada, tal como los presbiterianos o como los reformados continentales, por ejemplo. Pero luego nos va a mencionar que hay un anglocatolicismo o high church o alta iglesia. Él luego va a desempacar mejor estos términos a lo largo del libro, pero nos va a decir que este está caracterizado por una centralidad no tanto en las escrituras, sino en la iglesia como institución y en los sacramentos como canales primarios. Y esa interpretación de los sacramentos es más parecida a la católico-romana que a la protestante. Y posteriormente nos va a decir que hay otra vertiente, otra corriente, que es la liberal o la progresista, que es lo que nosotros conocemos en general como el liberalismo. Y esa es más difícil de caracterizar, puesto que hay liberales de muchos tipos, pero él básicamente nos va a decir que esta es una tendencia que reinterpreta la fe en cada cultura y que hay una dialéctica constante entre el cristianismo como se ha conocido siempre y la necesidad de modernizarlo y ponerlo en palabras que en nuestras culturas se puedan entender. Entonces él va básicamente a denunciar que esta corriente es alérgica a usar los términos y conceptos de los padres de la iglesia o de autores medievales como Tomás de Aquino o de los mismos reformadores. Y él, como cabría esperar, se va a decantar entonces por la primera, ¿no? Él nos va a decir que la corriente más fiel a lo que se conoce como la Reforma Inglesa o el anglicanismo es la corriente protestante o reformada. Y él nos va además a caracterizar esa corriente y va a decirnos que tiene varias características o marcas, por decirlo en términos modernos. Él va a decir que es bíblica, es litúrgica, evangélica, pastoral, episcopal, nacional y ecuménica. Obviamente aquí hay que desempacar más términos, puesto que ecuménica a nosotros nos sonaría extraño, o a gran parte sí, de la gente le suena de los evangélicos de Hispanoamérica. Eso nos sonaría extraño. Pero cuando él dice ecuménica, básicamente lo que está diciendo es que reconoce verdades o prácticas legítimas que vale la pena imitar o sostener de otras comunidades cristianas, como los luteranos, por ejemplo, o los presbiterianos, o incluso salvaguardas éticas de los católicos romanos, cosas por el estilo, pero sin abandonar los distintivos del protestantismo reformado, como la sola escritura, la consideración de solo 2 sacramentos, en fin. Y pues es episcopal en el sentido de que, como su nombre lo indica, es un gobierno episcopal. Sostiene los 3 oficios históricos de la iglesia, al menos hasta
un poquito después de la Reforma, que son los obispos, presbíteros y los diáconos. Y lo demás creo que es más evidente, ¿no? Lo de bíblica, litúrgica y demás. Quizá una particularidad aquí, y es que él hace bastante énfasis en el libro de oración común de 1662. Y digo que es particular puesto que nosotros estamos más familiarizados en que nuestras tradiciones sostengan en su confesión de fe documentos doctrinales formulados en declaraciones y argumentos, ¿verdad? Como la confesión de Westminster o las tres formas de unidad, la segunda confesión helvética, que son párrafos de explicaciones sobre lo que esa tradición cree acerca de las escrituras. Pero en el anglicanismo hay una particularidad, y es que dentro de su corpus confesional, es decir, los 39 artículos, también se suma un corpus litúrgico o un documento litúrgico, que es el libro de oración común, que es en el que se ordena, valga la redundancia, la litúrgica, los ritos, etc. Entonces ahí hay una particularidad del anglicanismo. Y él básicamente va a dejar entrever que esta corriente es la más lógica y bíblica, puesto que hace justicia tanto a esas confesiones de fe, a ese corpus confesional, como a las escrituras, ¿no? Sí, bueno, yo soy un bautista que le gusta el libro de oración común, lo encuentro muy lindo. No soy el único, sino que hay un historiador bautista, Michael Hiking, que siempre admira también el libro de oración común por su composición. En verdad está muy bien hecho, muy, muy bonito para la liturgia. Y bueno, hay varias cosas que dijiste que resumen, digamos, un poco la tradición anglicana, ¿cierto? De estas tres corrientes que, si entendí bien, ¿cierto?, que conviven: anglo-catolicismo, reformada y los liberales, que están siempre por todos lados manchando las cosas. Vemos, ¿cierto?, que conviven entre sí. Ahora, volviendo o pensando un poco también en el origen, o sea, preguntas que yo creo que se le pueden ocurrir quizá a los hermanos que escuchan, es también pensar, pero en el origen del anglicanismo, que hasta donde siempre se sabe la historia popular es de Enrique VIII, y ahí tú nos puedes aclarar qué tanto es verdad eso, o que es la vía media también, que es muy común esos discursos, pero desde el principio se convivió o convivieron esos tres grupos, o fue un proceso histórico que fue desarrollándose ahí. No sé si podrías como explicar un poco ahí. Sí, no, bueno, la particularidad del libro es que Packer no se mete en los inicios, propiamente hablando, de la iglesia anglicana. Él nos va a explicar el proceso de reforma, y va a hablar un poco de Enrique VIII y la monarquía, la dinastía Tudor y esas cosas, pero él no se va a meter con los argumentos de los historiadores anglicanos en general, y es que en las Islas Británicas, en los primeros siglos de la iglesia, ya había una iglesia autóctona, por decirlo de alguna manera, y que fue algunos siglos después, con Agustín de Canterbury, enviado por el obispo de Roma de su momento, en el que hubo una unificación entre el cristianismo inglés, que ya estaba en las Islas Británicas, y el obispo de Roma. Pero también hay, digamos, una serie de argumentos que solemos hacer los anglicanos, demostrando la independencia general que hubo siempre en las Islas Británicas respecto del cristianismo católico romano. Hay una lucha de jurisdicciones y de independencias y demás, pero Packer no se mete ahí, porque él nos está hablando más de la teología propiamente dicha o distintiva. Sin embargo, él sí nos va a mencionar cómo se dio ese proceso de reforma, y va a atacar algunos mitos, por ejemplo el que tú acabas de mencionar, el de la vía media, y eso lo va a tocar en su capítulo 8. Si quieres vamos y volvemos, no hay problema. Como tú quieras, sí, eso es lo que surgen preguntas en el camino. Claro que sí, con el anglocatolicismo, con la destacadísima figura del movimiento de Oxford en cabeza de John Henry Newman, que, como sabemos, o por si no lo saben,
Él posteriormente se hizo cardenal católico romano. En el siglo XVIII-XIX empezó un movimiento, el movimiento de Oxford. ¿Por qué el nombre? Porque empezó en Oxford, que empezó a reclamar o a discutir sobre la identidad de la iglesia anglicana. Entonces, John Henry Newman, que era un teólogo destacadísimo, publicó, junto con otros de sus compañeros, unos folletos u obras que se llaman Tracts for the Times, o los tratados de los tiempos. Es por eso que ellos luego fueron conocidos como tractarianos. Y él, reinterpretando los artículos, empieza a decir que el anglicanismo en realidad es una vía media entre el catolicismo romano y el protestantismo inglés. Y va a ir mucho más lejos en la publicación de estos tratados que se dan a lo largo de los años, y va a mencionar que lo que los 39 artículos de la religión hacen no es tanto condenar el Concilio de Trento o el catolicismo romano y su visión de la justificación, sino condenar los malentendidos populares de la justificación. Es decir, él está a todas luces reinterpretando la confesionalidad anglicana histórica. Por desgracia, aunque hubo una negación general de sus posturas, de hecho él por eso luego se hizo católico romano, al no poder introducir estos puntos de vista masivamente, sí logró afectar drásticamente la identidad anglicana de su tiempo, y con el paso del tiempo se reincorporaron prácticas católico-romanas que van desde la liturgia, las vestimentas, hasta posturas teológicas, como de una nueva reinterpretación del bautismo, y entonces hay una especie de regeneración bautismal y cosas por el estilo. Pero Packer va a responder a esto en que, pues obviamente es, digamos, un disparate histórico y confesional, porque pues los 39 artículos son bastante claros respecto a que se está negando la justificación católico-romana, se está aceptando la justificación protestante. Hay un artículo que habla en contra directa del obispo de Roma, o del Papa, como ellos le llaman, y en todo el corpus confesional anglicano, que también incluye 2 libros de homilías o de sermones oficiales, pues hay toda una serie de declaraciones contra la Iglesia Católica Romana, contra los méritos de Congruo y demás. Así que, bueno, esto no lo dice Packer en el libro, lo van a decir otros historiadores, pero no hay tal vía media entre el catolicismo romano y el anglicanismo, a menos no en la confesionalidad anglicana oficial. Más bien, si hablamos de vía media, habría una entre Wittenberg y Zurich, es decir, entre los luteranos y los reformados suizos. O dicen otros, con los que creo yo que tienen más razón, entre Zurich y Ginebra, entre los reformados de Zurich y entre los reformados de Ginebra. Y esto es así, y Packer lo menciona de pasada, porque una particularidad de la Reforma inglesa es que no es tan inglesa en realidad, puesto que Thomas Cranmer, el primer arzobispo de Canterbury, nombrado por Enrique VIII, el, digamos, arquitecto de la Reforma inglesa, se apoya en los reformadores del continente para su reforma. Por ejemplo, él trae a Martín Bucero, el gran reformador de Estrasburgo, y trae a Pedro Mártir Vermigli para que den una cátedra en Cambridge y en Oxford. Y también trae a
Encinas, si no estoy mal, el español, creo que lo menciona Packer, y a Lasco, el de Polonia. Entonces la formación de los ministros que iban a continuar el legado reformado, digamos, quedó a cargo de reformadores, precisamente, no necesariamente ingleses, sino del continente. Se trajo de lo mejor del continente en su momento. Ahí se ve que Vía Media, si es que cabe el término, estaría buscando la reforma inglesa, nada de catolicismo romano. Y esto no fue así desde el principio en términos oficiales, pero siempre hubo un tire y afloje con la monarquía, puesto que como el monarca juega un papel tan importante en términos civiles en las Islas Británicas, si era católico romano, pues obviamente iba a buscar las maneras en que pudieran volver al catolicismo, que fue lo que pasó con María la Sanguinaria, por ejemplo, que mató a cientos de ministros. Y de hecho, eso ocupa parte de nuestras diferencias, tú como bautista, por ejemplo, con respecto a la guerra civil inglesa y lo que pasó con Cromwell y claro, la instauración de la Confesión de Westminster, que duró poco porque obviamente luego volvió la monarquía y fue el proceso de la gran expulsión. Digamos que hay asuntos políticos y civiles muy difíciles, pero nunca hubo un retroceso oficial en términos confesionales al catolicismo romano. De hecho, los anglocatólicos siguen sosteniendo los 39 artículos, solo que tienen que hacer una gimnasia argumentativa enorme para poderlos reinterpretar, ¿no? Sí, bueno, he hablado de varias cosas que entonces son bien interesantes. Bueno, John Henry Newman, por lo menos para mí, es bien conocido también y espero que para nuestra audiencia lo sea. Muy importante teólogo que lamentablemente se va al romanismo, pero interesante, no sabía que él había sido el que influenció de tal manera para llegar a ver esta idea de la Vía Media, que ya se usa como muy popular, pero que él fue más o menos el que empezó con esas distinciones. Y también creo que de pasada también nos dijiste un poco respecto al mito de si el anglicanismo nace con Enrique VIII. Nos señalaste, ¿cierto?, que viene de mucho antes, no es que viene de ahí, como generalmente también se piensa. Bien, entonces avancemos más en lo que sería entonces el legado, ya no tanto quizás la historia del origen, cosas interesantes que nos has nombrado, pero ¿cuál sería el legado entonces, que es el título de este libro, del anglicanismo, de la teología anglicana, desde los 39 artículos de la religión para adelante? Claro, Packer explica el legado con las 7 características que mencionamos al principio. Es decir, que es una tradición bíblica, litúrgica, evangélica, pastoral, episcopal, nacional y ecuménica. Ese es el legado que caracteriza a Packer en el primer capítulo, y en cierto sentido lo va a estar defendiendo en los capítulos siguientes. Por ejemplo, él va a defender mucho la liturgia, y va a dedicar todo un capítulo a Richard Hooker, que para quienes no lo conozcan es uno de los mayores exponentes y defensores de el anglicanismo confesional y de la liturgia en general. Perdona, de él hay poco en español también, ¿cierto? Tengo entendido que casi nada. No hay absolutamente nada. Siempre lo he escuchado como un teólogo excelente también, pero lamentablemente hay muy poco en español. Sí, se puede decir que él es una especie de Tomás de Aquino, pero protestante y reformado. Se dice así porque su escritura es, hizo sus obras en inglés y latín, si no estoy mal, pero básicamente su escritura es argumentos extensos con un montón de cláusulas. Es polémico, digamos, ¿no? Literatura polémica. Claro. Okay.
Sí, y es, digamos, es una delicia leer la progresión de sus argumentos. Solo que requieren claramente un trasfondo y un bagaje intelectual y de fuentes para poderlo entender, porque cita a un montón de reformadores, a un montón de medievales, de padres de la iglesia. Entonces sí, era, digamos, es de difícil acceso, Sería, sobre todo 500 años después. perdona, sería equivalente como a Turretín en la Reformada, algo así como escolástico. Sí, algo así, pero exclusivamente, no sé, digo exclusivamente en términos de la defensa del anglicanismo en general y de la liturgia y la confesionalidad anglicana en particular. No es como Turretin, que te puede hablar de todo el locus de la teología sistemática y... Ok. Uh-huh. Sí. Pero básicamente lo que Packer va a decir es que el legado del anglicanismo es muy rico precisamente en la liturgia, puesto que se practica el principio del lex orandi, lex credendi, ¿no? Celebramos lo que oramos, básicamente. Creemos lo que oramos. Y él lo va a defender, la ley del orar y del creer. Sería una mejor traducción. Él lo va a defender especificando que, o dando a entender que la adoración anglicana es una adoración que se centra en la doctrina de la Trinidad, en la Santísima Trinidad. Y eso es muy importante porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar que todo está centrado en Cristo y el cristocentrismo y demás. Pero si uno se pone a analizar toda la estructura de nuestros credos, de los que nos unen como cristianos, en realidad son trinitarios, ¿sí? Entonces él argumenta desde ese lado, o lo deja entrever. Y hay un capítulo completo sobre las diferencias con los puritanos y demás, en donde se habla de este tipo de cosas, de por qué los puritanos estaban en contra de oraciones fijas, por ejemplo, en la liturgia, sino que preferían la oración espontánea, o de por qué los puritanos estaban en contra de que en el rito del matrimonio se diera un anillo. En fin, cosas de este estilo. Pero a diferencia... Perdona, sí. ahí me surge la pregunta, que una vez lo hablé con un amigo anglicano también de acá, de Chile, y me decía que desde la perspectiva anglicana los puritanos no son tan bien vistos. ¿Es así, cierto? Digamos que depende en qué sentido y qué puritanos. Okay. Porque hay un problema con el puritanismo, problema no en el sentido de crítica negativa, sino problema en el sentido de la caracterización. Y es que los puritanos no son una denominación, claro, sino que es una actitud. Ya una actitud. Es un movimiento, claro. Y hay puritanos que son anglicanos, hay puritanos que son congregacionalistas, y hay puritanos que son lo que conoceremos como bautistas, y hay puritanos que son presbiterianos. Entonces, eso es un problema. Es un problema porque es muy difícil entonces emitir declaraciones generalistas al respecto. Correcto. Pero digamos que Packer es muy equilibrado en su trato con el puritanismo en general, y de hecho lo aprecia muchísimo. No es tan categóricamente crítico como otros autores anglicanos lo serían. Entonces él explica la controversia o las controversias en términos muy irénicos. Básicamente, para luego volver al tema, los puritanos estaban muy preocupados, al menos los puritanos no conformistas, los que no se conformaban a la liturgia de la iglesia anglicana, estaban preocupados por las supersticiones. Y ellos argumentaban que la reforma no estaba yendo lo suficientemente lejos.
Entonces decían que el usar sobrepelliz, es decir, el vestido que usaban los ministros, o el usar la señal de la cruz en el bautismo de las personas, o usar el anillo, o arrodillarse en la comunión, eran vestigios del catolicismo romano y eran supersticiones. Y además no eran ritos o prácticas que la escritura ordenara. Ellos tenían esas preocupaciones. Desde un lado, eso se puede leer como que estaban haciendo un énfasis muy infantil o problemático sobre asuntos sin interés, pero no hay que verlo de esa manera, porque en realidad estaban preocupados genuinamente por toda la teología que había detrás en cierta parte de la iglesia medieval respecto de esas prácticas. Por ejemplo, había gente en la piedad popular que creía que cuando se ponían el anillo, eso confería gracia sacramental. O que cuando se le hacía la señal a los niños, de alguna manera, junto con el agua, ya estaban salvos. Cosas de ese estilo. Pero los reformadores ingleses contestaron que eso no tenía razón de ser, puesto que la explicación misma de esos ritos estaba en el libro de oración y categóricamente negaba cualquiera de esas acusaciones. Y bueno, ahí digamos que tuvieron el apoyo de Calvino en su momento respecto a las vestiduras y cosas así, puesto que las consideraban adiáfora o cosas indiferentes o de preferencia, más que cuestiones de peso. Pero los puritanos no lo vieron así y bueno, sucedió la guerra civil y cosas por el estilo. Pero volviendo al asunto de la liturgia, Packer la va a defender y va a decir que es un legado valioso, puesto que la memorización y la reflexión de todo lo que se hace en la liturgia inequívocamente contiene y encarna al Evangelio y lleva a la confesión, la aceptación, la gracia, etc. Entonces él va a decir que eso es un legado bastante valioso y cobra más sentido en una época como esta, en la que, salvo tradiciones clásicas, digamos que el evangelicalismo en general no está pasando por su mejor momento en términos de liturgia, ¿no? En términos de la música, de la organización, la celebración de los sacramentos y cosas por el estilo. Entonces ahí hay un legado valioso. Y creo que en todas nuestras congregaciones en general hay cierta preocupación respecto a ese punto, ¿no? Sí, hay muchos pensadores, filósofos que han estado pensando esto, aparte de los teólogos también, respecto a la búsqueda de las personas en trascendencia, ¿cierto? Que digamos una de las características de la posmodernidad, entre comillas, o como quieran llamarle. Entonces igual hay un vuelco a buscar este mundo, ¿cierto?, litúrgico que me representa mejor que simplemente seguir la moda y una iglesia que parece un concierto. Claro. Una búsqueda más a ese sentido reverente de estar en la presencia de Dios. También se habla del fenómeno que ha estado discutido últimamente, del regreso de mucha gente a Roma, por el mismo tema. Uno de los factores, ¿cierto?, sería este tema de la liturgia, etc. Entonces creo que sin duda este punto de la liturgia es muy importante, muy relevante. Claro, porque también es un aspecto apologético. Apologético en el sentido de que tenemos un culto que puede asemejarse en bastantes aspectos a la iglesia primitiva, pero que está completamente comprometido con el protestantismo. Entonces hay una mezcla ahí bastante valiosa respecto de las personas que tienen muchas preocupaciones al respecto de la liturgia y la celebración de la doctrina, que podría ser otra definición de liturgia, y que están seducidas por el catolicismo romano o la ortodoxia oriental. Es un aspecto apologético también para ese tipo de personas, pero también es un aspecto catequético, y es que la liturgia, a través de la repetición, si uno lee el libro de oración y cómo está compuesto,
hay un leccionario. Ese leccionario te indica los pasajes bíblicos que hay que leer todos los días. Hay algo que se llama servicio matutino o el devocional de la mañana, por ponerlo en términos muy modernos. Sí. Los anglicanos que estén viendo esto van a criticar mucho. Sí, pero para que lo entendamos todos, es un devocional en la mañana en donde se leen los salmos, un pasaje del Antiguo Testamento y un pasaje del Nuevo Testamento. Generalmente, no siempre, pero generalmente hay una conexión temática entre ellos o teológica. Es como también un trabajo de teología bíblica, digamos. Y en la noche lo mismo. Se leen los salmos, un pasaje del Antiguo y un pasaje del Nuevo. Si se hace eso a lo largo de todo el año de manera juiciosa, digamos, se habría leído prácticamente toda la Escritura en un año. Y va a través de los tiempos litúrgicos, de Pentecostés, la Trinidad, la Epifanía, Adviento, Cuaresma, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy valioso porque ofrece una mentalidad bíblica a lo largo de todo el año, a través de toda la historia de la redención, conectado con toda la iglesia. Porque si estamos en una congregación anglicana y todos lo hacen, pues todos estamos leyendo la Biblia en conjunto, por eso se llama oración común. Y hay servicios para los enfermos, para el bautismo, para el matrimonio, hermano, y la colecta o las colectas, ¿eso qué sería? Las colectas son oraciones breves, compuestas por los teólogos para los diferentes tiempos litúrgicos del año. Y cada semana tiene su colecta específica. Y hay otros días del año en el que hay colectas cuando se celebra una fiesta o se recuerda a un personaje bíblico. Entonces, cuando la gente lo lee, por ejemplo, no sé, en el día de Mateo, de San Mateo el Evangelista, hay gente que cree que le están orando a San Mateo, digamos. Pero no, en realidad no se está haciendo eso, sino que se está orando al Señor en agradecimiento por la enseñanza que haya dejado la persona, y generalmente se pide que imitemos eso para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ya sea la fidelidad, el evangelismo o cosas porque de otra manera sería idolatría. Claro, lo que pasa yo creo que es porque igual hay hay tradición católica romana, que hay cosas muy similares, pero que en verdad son parte de la tradición cristiana, son de todos, pero obviamente Roma se cree que es el único, que es, por ejemplo, el calendario litúrgico, que tú nombraste, ¿cierto? En el romanismo creo que es la oración de la hora, o la liturgia de las horas, no sé si usan el mismo lenguaje. Sí. Claro, que sería como similar a lo que tú señalabas. Entonces hay similitud para una persona que viene quizás del romanismo y se vuelve, digamos, protestante, específicamente anglicano, quizás puede encontrar esas similitudes porque ellos también recuerdan o oran, ¿cierto?, en nombre de ciertas personas. Entonces ahí quizás puede hacer la confusión, pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Claro, es que de hecho, si lo pensamos en términos más amplios, debemos recordar que la reforma es una purificación de la iglesia, no un restablecimiento por completo de la iglesia. Lo que la reforma hace es purificarla, desechar la idolatría, supersticiones y demás. Entonces, a ojos anglicanos y reformados en general, pues no estamos destruyendo lo que nos precedió, sino quitando las añadiduras que obstaculizan la correcta adoración a Dios y la correcta administración de la iglesia. Te quería dar un ejemplo. Por ejemplo, ayer que se celebró el Domingo de la Ascensión, mira lo que dice la colecta. Oh Dios, Rey de Gloria, que has exaltado a tu Hijo único Jesucristo con gran triunfo a tu reino en el cielo, te suplicamos que no nos dejes sin consuelo, sino envíanos tu Espíritu Santo para consolarnos y exaltarnos al mismo lugar donde nuestro Salvador Cristo ha ido antes, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate que es bastante trinitario en general, que es parte del legado del que nos va a hablar Packer.
hay un distintivo particular en la confesionalidad anglicana, que es su centro en la Trinidad, en todas las personas según se revela en las Escrituras, lo cual es muy valioso para estos tiempos, ya sea por los excesos de nuestros hermanos carismáticos o pentecostales con el Espíritu Santo, o ya sea por los excesos del cristocentrismo en la predicación o en la consejería de otros círculos protestantes o reformados, que parecen dejar al Padre o al Espíritu Santo de lado, ¿no? Oye, y en estas marcas que tú nombraste, colocaste el ejemplo de Hooker, si lo digo bien, que sería este teólogo, pero aparte de él, ¿qué otros teólogos anglicanos, por ejemplo, va nombrando que quizás están desconocidos hoy? Yo recordaría Cranmer, me imagino, y Hooker, pero ¿qué otro más teólogo quizá importante sería parte del legado de la tradición anglicana y el desarrollo de la teología anglicana? Claro. Tienes, por ejemplo, a Thomas Cranmer, evidentemente, pero tienes a uno supremamente importante que se llama John Jewell, que es el que escribió la Apología de la Iglesia de Inglaterra. Es una de las obras más importantes del anglicanismo, porque ahí se está explicando cuál es la reforma que se hizo y se quiere preservar, digamos. Y no es tan conocido en Hispanoamérica por obvias razones, porque el anglicanismo no se sostiene, digamos, sobre la obra de un gran erudito o las obras de tres grandes eruditos, como podrían ser en Ginebra Calvino y Beza, por ejemplo, o en el luteranismo Lutero y Melanchthon. Es una cuestión más episcopal e internacional, como mencioné anteriormente, pero digamos que, sin ir en contra de lo que acabo de decir, la figura de Cranmer sería la más importante, puesto que consolida el libro de oración común, que va a ser parte de la esencia y de la identidad del anglicanismo. Solo que no es que lo haga solo, sino que contó con el apoyo de Bucero, Vermigli y otros. Entonces, eso también es bastante particular de la Reforma inglesa. Bucero y Vermigli, perdón, ¿son también anglicanos? No sé si se podrían mencionar anglicanos en el sentido estricto, pero ellos fueron los que dieron forma a la formación, valga la redundancia, de los ministros en una parte muy importante de la Reforma en Cambridge y en Oxford. Y de hecho le hicieron críticas al primer libro de oración que hizo el arzobispo Cranmer, y por eso hizo un segundo volumen en el que ya la reforma y las doctrinas reformadas estaban más consolidadas. Así que podríamos decir que son parte o arquitectos del anglicanismo. Sí, bueno, volviendo a las marcas, ¿qué otra marca nos quisieras comentar? Quizá la ecuménica parece interesante, pero no sé si quiere ir por ahí. ¿Alguna otra marca que nos quieras ir señalando de este libro del legado del anglicanismo? Sí. Packer se detiene bastante en la evangélica, puesto que el anglicanismo históricamente siempre ha sido muy misional o misionero. De hecho, en este momento de la historia ya hay más anglicanos en África que en Europa, por ejemplo. Y eso es algo increíble. Y si bien se dio en parte por el Imperio Británico de su momento, también siguió siendo el flujo común del anglicanismo en general, establecer parroquias en la iglesia nacional de cada país, pero también esparcirse a lo largo de todo el mundo.
Y esto se da en parte por su teología también, o por la confesionalidad de que Cristo es el Señor de todo, del mundo, por tanto debe ser anunciado en todo el mundo y adorado en todo el mundo. De hecho, parte de esa misma lógica es que se haga tanto énfasis en una iglesia nacional episcopal. Los anglicanos abogan por eso, porque la iglesia se extienda a lo largo de toda nación, de toda la nación, de todo el país, con la idea de cristianizar todo lo que se pueda cristianizar. El arte, la cultura y demás. No en términos caiperianos, sino en términos más simples, en realidad, de darle la gloria al Señor con toda la actividad. Así que esa podría ser otra de las marcas. Una particularidad que me olvidé mencionar es que Packer cuando habla de Hooker, habla de otro de los mitos, que son el del taburete de 3 patas, que es algo así como que el anglicanismo tiene 3 autoridades, que son la escritura, la tradición y la razón. Sí, la he escuchado. Y que si quitas una de ellas, entonces ya no eres un buen anglicano, o ya no puedes hacer buena teología. Pero eso es otro mito y bastante acuñado por el anglocatolicismo y por el entendimiento mainstream del anglicanismo hoy. Packer demuestra con palabras del mismo Hooker y los demás que esto es un error, que él siempre le dio la primacía o la última autoridad a las escrituras, y que la tradición y la razón eran solamente instrumentos que la iglesia siempre ha usado, pero bajo la autoridad de las escrituras. Es básicamente el argumento protestante o reformado que nosotros tenemos de lo mismo, ¿no? Esos son instrumentos o siervos de las escrituras para entender mejor las escrituras, pero no reemplazan la autoridad de las escrituras. ¿Por qué lo hacen? Te voy a mencionar, ¿por qué lo hacen los anglocatólicos? Obviamente, para poder sostener entonces que hay tradiciones que así no estén explícitas en las escrituras, como la iglesia las ha sostenido y son razonables, pues entonces deben entrar en la vida de la iglesia, en la vida litúrgica de la iglesia, o en la vida doctrinal de la iglesia, que es algo similar a lo que hace el catolicismo romano, pero pues, evidentemente esto es un error. Sí, yo he escuchado esa idea que hay del anglicanismo a veces, que como nos dices también es parte de los mitos que hay sobre el anglicanismo. Estaba pensando en el tema cuando hablaste de que la iglesia anglicana ha sido misionera. A veces uno no se imagina a la iglesia anglicana de esa manera, pero recordando un libro, me acordé de un libro que acá escribió un anglicano chileno, no me acuerdo ahora el nombre, pero trata de la vida de un misionero que llegó acá a Chile, de Alan Galinder, no sé si lo digo bien, que llegó acá a Chile, fue uno de los primeros que llegó a los pueblos indígenas de acá de Chile y se dedicó a evangelizar. Y creo que murió ahí, pero fue alguien importante anglicano. Y ahí vemos también que se ve esa marca de las misiones, o la importancia que tenían de las misiones los anglicanos. A veces uno no sabe de eso, pero se puede ver que había un interés muy genuino por predicar el evangelio a otras personas o alcanzar a otros pueblos para que lleguen al Señor. Vamos a ir cerrando ya, mi hermano, este capítulo que hemos estado viendo hoy. Así que no sé si quisiera ir cerrando ya con algunas ideas finales, o algún capítulo final, o alguna marca final de este libro, que ha sido muy interesante de conversar y de ir conociendo la tradición anglicana. Sí. Packer dice que el anglicanismo aspira a ser mero cristianismo. Y él se apoya en esto con los 39 artículos. Él dice que los artículos sostienen los credos ecuménicos que sostenemos todos los cristianos, luego que sostienen la autoridad bíblica, la suficiencia de las escrituras,
las escrituras como la autoridad máxima. Luego que explican la salvación, como Dios nos salva a través de Cristo únicamente y de la justificación por la fe y demás. Y luego simplemente describe a la iglesia y cómo es una iglesia predicando el evangelio y los sacramentos. Él dice que el anglicanismo aspira a ser mero cristianismo, y por eso hay varios teólogos que concuerdan con esta descripción, por ejemplo con John Stott y otros, creando asociaciones misioneras con otras denominaciones, solamente con el fin de que los que no han sido alcanzados por el mensaje del evangelio sean alcanzados. Es decir, a los anglicanos en general no les preocupa tanto si están trabajando con bautistas o con presbiterianos o con pentecostales en una obra misionera, con tal de que se pueda llegar a las personas que están perdidas. Lo que se conecta esto del aspirar a ser mero cristianismo con lo del ecumenismo, con ese ecumenismo sano intraprotestante o intracristiano en general, digamos, para ese tipo de obras. Packer trata de explicarlo así. Yo creo que tiene un punto. Obviamente uno podría hacer un montón de matices y le generaría un montón de preguntas, pero básicamente es la intención y lo que se busca, y creo que es algo en general positivo, sobre todo en los contextos en donde realmente no hay forma de que una persona crea o un grupo de personas crea, sino es con la unión de varias iglesias, así sean de denominaciones distintas. Digamos que en los países en los que ya hay iglesias consolidadas, la sabiduría nos indicaría que eso podría llegar a ser problemático, pero en general el principio creo que se entiende. Obviamente Packer lo explica mejor, ¿no? Pero sí, por ahí va la cosa. Pero ahí dejamos a nuestros hermanos que estén escuchando el capítulo la tarea de comprar el libro, leerlo, disfrutarlo y profundizar en varias de las cosas que Nilton nos ha dicho en esta noche. Te queremos agradecer, mi hermano, por darte el esfuerzo y el tiempo para poder reseñar este libro. Dejamos con el apetito ahí abierto a mis hermanos para que puedan comprar este libro y disfrutarlo, ¿ya? Y queremos darte la oportunidad final ya para despedirte, si quieres dar algunas palabras finales para cerrar este capítulo de podcast bien interesante que ha sido acerca de el legado del anglicanismo. ¿Qué editorial? No me acuerdo qué editorial hay por ahí para saber. Esto lo publicó en español Proyecto Nehemías. Proyecto Nehemías, ya, ok. Sí, de hecho ellos han publicado algunos recursos sobre anglicanismo, de Gerald Bray, por ejemplo, que son también bastante útiles para comprender el anglicanismo. Si alguien quiere empezar a hacer el libro de oración, la oración matutina y vespertina, nosotros hemos preparado un recurso digital para ello. Pueden ingresar a oración.anglicanismo.com y ahí les va a aparecer la oración matutina y vespertina todos los días actualizada, con todas las oraciones, los pasajes bíblicos ahí mismo, y se actualiza todos los días, 2 veces, en la oración de la mañana y en la oración de la tarde. Así Buenísimo. Que eso sería un gusto. Gracias, Nilton, muy agradecido de esta reseña que nos has dado. También, hermanos, como nos invita ahí a entrar a tener nuestros devocionales, como le decimos en el mundo más evangélico, ¿cierto?, para poder meditar en la Escritura. Así que, mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Entre a las redes sociales, ahí a YouTube, a Imagen Bautista, va a encontrar muchos más capítulos, podcasts de libros que pueden ayudarle y edificarle en su vida cristiana. Así que nos despedimos y le agradecemos que nos hayan seguido en este nuevo episodio. Que el Señor les bendiga. Adiós.